Buenas, hoy voy a hablar con detalle de la ley del solo sí es sí que se aprobó recientemente. Y justo después de que se hubiese aprobado o se estuviera hablando de ello, yo había hecho un vídeo, pero era un vídeo respuesta, ¿no? Este de aquí. Pero no hablo con suficiente detalle, no lo defino bien ahí. Así que voy a dedicarle una serie de vídeos a este tema porque no solo es algo muy importante que pasa aquí en España, sino que además la gente no la está entendiendo bien, la está malinterpretando. La gente del propio país está... Bueno, ya hablaré de eso. Pero bueno, voy a hacer una breve introducción, ¿no? Esto consiste en una ley donde una mujer puede denunciar a un hombre de abuso sexual. Aquí pone, se limita el delito de abuso y puso consentimiento como único elemento que define si se ha producido una agresión sexual. O sea, en otras palabras, si no hay un consentimiento explícito, pues se te puede denunciar, ¿no? Se te puede denunciar por abuso sexual. Bueno, esto es... Si uno entiende muy un poco cómo son las relaciones, pues esto no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Y por qué existe esta ley? Pues viene del caso de La Manada. Fue un caso muy polémico en el que una chica y otros chicos, un grupo tuvieron sexo grupal consentido. O sea, aquí pone que ella lo denunció por violación, al final acabaron condenados por abuso sexual, pero si ustedes leen bien la sentencia es pública, se puede leer, ella misma admite que fue consentido todo, o sea, se condenaron a un grupo de hombres que fueron inocentes, ¿vale? Ella por una razón o por otra, creo que fue porque uno de ellos le robó el móvil y ella como que por venganza o por miedo que se filtrara, no sé si habían grabado algo que con ese móvil, pero el caso es que los quiso denunciar por violación y a raíz de esto fue que se creó esta ley, ¿no? El Ministerio de Igualdad pues propuso esta ley que al final se admitió. Y bueno, voy a hablar de eso, ¿no? Voy a hablar de por qué está mal entendida esta ley. Pues bueno, principalmente vamos a ir poco a poco, que tengo que enumerar una serie de cosas con detalle. Vale, primero que nada, las leyes en España sobre violación ya tenían estándares bajos, o sea, no hace falta muchas pruebas, no hace falta mucho para que un hombre sea condenado por violación en este país. Ya vimos aquí en el caso de La Manada, por ejemplo, que este grupo de chicos habían tenido sexo totalmente consentido, está probado que fue consentido y aún así acabaron en la cárcel, ¿no? O sea, acabaron condenados por abuso. Esto ya nos muestra lo fácil que es pues que te denuncien en este país, lo bajo que las pocas pruebas que necesitas, solo con una acusación ya estás ya en riesgo ya, en un riesgo muy alto. Puedes ser totalmente inocente y acabar en la cárcel. Vale, pues que más, esta ley se creó motivada por este caso y las leyes de agresión sexual solo se aplican cuando hay violencia e intimidación y tienen que haber pruebas de violencia o tenían que haberla, si no era catalogado como abuso sexual. Con esta nueva ley eso ya no existe, o sea, puede, puede que no haya ninguna prueba de intimidación, no puede haber, o sea, aunque no haya ninguna prueba de violencia, una denuncia de agresión sexual puede ser dada por válida con una simple denuncia. ¿Qué más? Vale, exacto. Las feministas españolas pues estaban quejándose de que
de que no se considera agresión. Vale, esto aquí estoy mostrando es el BOE. No voy a leerlo todo, pero lo dejo aquí para que se muestre un poco de qué va esto. Y bueno, las feministas españolas se estaban quejando de esta falta de pruebas, o sea, esta necesidad de pruebas de violencia o de agresión para poder hacer este tipo de denuncia, y por eso propusieron esta ley, ¿vale? Fusionando el delito de violación con el de agresión sexual. O sea, ya tenemos un problema grave con eso. Y expande de una manera bastante peligrosa lo que significa violación en el Código Penal. O sea, lo que antes era violación, una agresión sexual con intimidación, con violencia, ahora no tiene por qué serlo. Se puede considerar violación el tener una simple relación sexual consentida, siempre y cuando la mujer te haya denunciado. Si una mujer te denuncia por violación, aunque no haya sido así, que haya sido sexo consentido, se puede seguir considerando una violación. O sea, esto es delirante. O sea, cosas que antes ni siquiera eran delitos, ahora sí lo son. Y esto significa una legalización, o sea, de lo que son las denuncias falsas, ¿no? Esto básicamente es una carta blanca para que una mujer pueda denunciar falsamente a un hombre a los ojos de la ley. O sea, nada que no sea explícitamente consentido. Veamos la definición de explícito de la RAE, que está dicho o especificado de forma clara y detallada, sin insinuar ni dar nada por sabido o conocido. O sea, esto en las relaciones sexuales no, o sea, normalmente no ocurre, y eso no significa que no haya consentimiento. Normalmente al revés, si una persona no desea hacer el acto, eso es lo que expresa explícitamente, y normalmente en las relaciones no hay un consentimiento explícito. O sea, ya un hombre no puede tener relaciones sin que haya potencial de que pueda ser denunciado con la ayuda de esta ley. ¿Y qué más tenemos aquí? Vale, es una ley que discrimina a los hombres, porque aquí, como vemos aquí, la presente ley orgánica es de aplicación a las mujeres y niñas que hayan sido víctimas de violencia en España. Vale, por aquí, así el tema de las ayudas, hay ayudas económicas para las supuestas víctimas que han denunciado apoyándose en esta ley, y esto no existe para los hombres. O sea, se puede leer aquí claramente que esto no existe para los hombres. O sea, ya es una ley que ejerce la discriminación sexual contra hombres adultos. Y vamos al tema de las rebajas de pena. O sea, las rebajas de pena, este es el tema que la gente se ha quedado solamente con esto, de esta ley, y me parece absurdo que se centren en esto cuando no tiene ningún sentido. Vamos a ver. Las agresiones sexuales sin sexo penetrativo pueden resultar en penas de 1 a 6 años, y con la nueva ley son de 1 a 4 años, ¿no? Hay una reducción de 2 años, pero bueno, que anteriormente eran 6. Y antes las agresiones con penetración eran de 6 a 12 años, y con la nueva ley son de 4 a 12 años. O sea, reduce la pena mínima, pero la máxima no se reduce, e incluso puede llegar a aumentar. O sea, más bien quedó igual, pero, o sea, la gente se está quejando. Los españoles, o sea, los supuestos opositores a esta ley, están diciendo que esta ley está dejando violadores en la calle. O sea, estamos hablando de una reducción de 2 años a dejar violadores en la calle. O sea, ¿qué exageración es esa? ¿Qué estupidez es esa? O sea, esto es una ley que está vulnerando derechos básicos como la presunción de inocencia y muchas cosas más, pero la gente se está centrando en una insignificante reducción de pena, diciendo que esto deja violadores en la calle. O sea, ya hablaré más extensamente de eso. O sea, se fusionan las leyes de abuso con la de agresión sexual, y ahora hay penas mayores por delitos más leves. La gente debería estar centrándose en eso. O sea,
lo que antes era un abuso sexual, que vamos, era un delito mucho menor, ahora se trata como una violación, o ni siquiera tienes por qué haber cometido un crimen. Con una denuncia se puede considerar delito, gracias a esta nueva ley. Los abusos sin intimidación o violencia, que antes sustentaban con multas, o sea, se sentenciaban con multas o trabajos comunitarios, ahora la pena mínima, en vez de ser eso, es pues como mínimo 1 año de prisión. O sea, pero vamos a hablar de una reducción de 2 años de pena, que la verdad. Y otra cosa importante, la ley tiene un agravante de género si la víctima es pareja o expareja sentimental con más de 3 años. O sea, te pueden caer 3 años más si esa persona era cercana a ti. Era tu novia, era tu esposa. O sea, los hombres no pueden apelar a esto. O sea, si tú has tenido una pareja mujer que haya acosado sexualmente de ti, o que te haya agredido sexualmente, esta ley no te va a ayudar. No puedes apelar a esta ley. O sea, es una discriminación sexual ante la ley. Las condenas de prisión son independientes de las multas. Tendrás condena de 1 año de prisión más, o sea, tendrás condena de 1 año de prisión de 1 año más multa de 18 a 24 meses. O sea, vas a tener prisión más multa. Y otra cosa, la ley se contradice porque las penas por violar a un hombre adulto mayor de 18 años serán menores que lo oficialmente puesto en la ley, ya que en unas partes se usa género neutro, pero en otras partes las penas se mencionan excluyendo a los hombres adultos. Otra discriminación sexual hacia los hombres ante la ley. También una mujer puede decir que la obligaron a firmar... Ah, vale. Otra cosa. La gente dice que a lo mejor con un consentimiento por escrito firmado para tener relaciones, esto es algo absurdo porque esto nadie lo va a hacer, pero incluso si se llegara a hacer, es una idea absurda. O sea, de decir que, vale, tú ahora me firmas un contrato o una declaración de que quieres tener, de que consientes tener relaciones con tal persona, ¿no? Pero ¿y qué más da eso? O sea, si la ley ya funciona lo que es la intimidación y la violencia con cualquier tipo de relación, o sea, una mujer puede decir que la obligaron a firmar un contrato de consentimiento y, esa supuesta evidencia, esa supuesta prueba, pues ya no tiene valor ninguno en un juicio. Otra cosa, la ley elimina la presunción de inocencia, como dije antes, además de la ley que teníamos ya antes, que era la ley integral de violencia de género. O sea, ya tenemos 2 leyes misándricas que eliminan por completo la presunción de inocencia. Llevamos años sufriendo lo que es la ley la ley de violencia de género, y ahora además tenemos esto. Se invierte la carga de la prueba del acusado. O sea, ahora el acusado no es inocente hasta que se pruebe lo contrario. El acusado tiene que probar que es inocente. O sea, recientemente se probó que un hombre acusado por violencia de género pierda de forma absoluta e indeterminada la custodia de sus hijos. O sea, si tienes hijos, con la ley de integral de violencia de género, pues automáticamente pierdes la custodia de tus hijos, aunque tú seas inocente. Esto es algo que hay que destacar bastante. Y no estar perdiéndose con una reducción minúscula de años de pena. Porque es que, en serio, ¿qué están pensando? Una cosa que hay que señalar, ser rico de alto estatus, esto no te va a salvar. O sea, da igual los abogados que tenga, da igual que seas una persona reconocida, porque ya vimos que le pasó a Dani Alves, ¿no? Dani Alves tuvo relaciones en una discoteca con una chica, esta chica simplemente lo denunció y este hombre ya perdió todo apoyo de su club de fútbol, perdió todo apoyo vamos, perdió su trabajo, su carrera, y ahora está en la cárcel. Todo porque una mujer lo denunció.
Y yo sé que esa denuncia es falsa, pero es que está clarísimo que es una denuncia falsa. Así que da igual el estatus que tenga un hombre, da igual los abogados que se pueda permitir, esta ley te va a meter en la cárcel sin contemplaciones. Esto también, esta ley obliga a personas del sistema judicial a aplicar perspectiva de género, en otras palabras, feminismo, obliga a los jueces a ser feministas. O sea, el sistema judicial está totalmente en contra de los hombres en España. Eso es algo que... Eso es innegable. Entre la ley de violencia de género y ahora esto, aparte de los sesgos que ya existen ya en los sistemas judiciales de todo el mundo, el sesgo contra los hombres, aquí ya es algo oficial, es algo por ley. Ese sesgo está aprobado por ley. Y otra cosa, esto es algo que dificulta también la investigación, ya que nadie puede cuestionar a la víctima. Sí, bueno, a la supuesta víctima, a la presunta víctima. Porque si tú ahora eres denunciado sin prueba, el juez, ¿ustedes creen que el juez va a poder preguntar a la denunciante si tiene prueba de que eso pasó? Es que, vamos, impensable. Impensable que tenga esa posibilidad. O sea, ya es una ley que no solo va en contra de derechos básicos, va en contra de la presunción de inocencia, sino que encima dificulta la investigación de un supuesto crimen, dificulta la investigación de lo que podría probar la inocencia de una persona. Esto incita aún más a las denuncias falsas, ya que ofrece meses de subsidio por desempleo a mujeres que denuncian delitos sexuales, así como pisos gratis y ayudas a alquileres. O sea, eh, esto es total, los hombres no pueden acceder a esto. Y bueno, que, que esto es algo denunciado, apoyarse en esta ley para hacer una denuncia es súper lucrativo para una mujer española. Y también se suspenden los procesos de deportación para denunciantes inmigrantes y ayuda a conseguir nacionalidad. Esto es otra cosa también importante. O sea, esto es una ley que se podría utilizar para, para garantizar la nacionalidad de una mujer inmigrante. O sea, un hombre inocente puede acabar denunciado solo porque esa mujer quiera la nacionalidad. Que esto los hombres inmigrantes no lo pueden hacer tampoco. Y la ley aplica un agravante si la víctima está bajo la influencia de alguna sustancia. O sea, tener sexo consentido bajo los efectos del alcohol puede ser condenado como una violación real. O sea, o sea, un montón de gente tiene sexo estando los dos borrachos. Tienen relaciones estando los dos, ambos borrachos, ambos habiendo consumido droga, habiendo consumido alcohol. Pero si será un agravante para el hombre, aunque sea totalmente consentido, aunque los dos estén intoxicados. Y otra cosa más, también ofrece puestos de trabajo a los denunciantes. O sea, son todo ventajas. Si tú eres una mujer española y estás denunciando a un hombre con el apoyo de esta ley, pues son todo ventajas. Todo ventajas. Mira, era esto lo que tenía que señalar antes, pero bueno. Esto es un tema del que voy a dedicarle un par de vídeos más, porque los supuestos detractores de esta ley se están centrando en la reducción de pena, diciendo que se está dejando violadores en la calle. Me parece una táctica patética, porque es como intentar apelar al propio feminismo. Básicamente están poniéndose del lado del feminismo y quejándose de que no son lo bastante feministas, cuando el verdadero problema de esta ley es que está relegando a los hombres a ciudadanos de segunda clase. Y no sé si es que realmente la gente no es consciente de lo que hace esta ley o no quiere saberlo,
y simplemente quiere seguir apelando a las feministas y están sentando todas sus energías y su tiempo en algo que no lo merece. Tendríamos que estar hablando de cómo está pisoteando los derechos de los hombres esta ley, pero no se está haciendo porque nadie tiene el valor de hacerlo. Ni siquiera los propios supuestos antifeministas tienen el valor de oponerse como es debido. Así que nada, si me he dejado algo importante lo diré en el próximo vídeo. Voy a seguir hablando de esto un par de vídeos más porque es algo bastante importante. Pero bueno, de momento esta es la información que voy a dar y espero que haya servido para no solo para los propios españoles, sino para gente de fuera. Voy a traducir, como siempre voy a poner subtítulos en inglés para que esto se sepa pues en más lugares del mundo donde no se habla español y que sepa lo que está pasando aquí en España. Así que nada, me despido y ya continuaré en otro vídeo.